Presidente, muchas gracias. Un saludo para usted, para el senador Galán y para todos quienes nos acompañan. Lo primero es hacer una aclaración a modo de constancia. No firmé la ponencia, no porque no estemos de acuerdo con el proyecto, como se lo manifesté al senador Galán. La idea era revisar más profundamente el proyecto antes de firmar la ponencia y hacer algunas sugerencias mediante proposiciones, como efectivamente se hizo. Sin embargo, el Centro Democrático ha sido, y ustedes lo conocen, un crítico muy fuerte de la política de lucha contra las drogas del gobierno. De hecho, yo cité un debate de control político en esta comisión, donde se hizo un análisis, entre otras cosas, del consumo, no solamente de las sustancias, como usted las mencionaba ahora, digamos las nuevas drogas, las sintéticas, sino también de la marihuana y la potencialidad dañina para el cuerpo humano, para la salud de la persona que la consume. Veíamos, por ejemplo, el video de un muy reconocido médico toxicólogo del Hospital San Vicente de Paúl en Medellín, que trabaja con la policía, que hablaba, por ejemplo, de, marihuana modificada, digamos, y ya, digamos, con unos procesos químicos distintos, potencializando el cannabinoide y generando unos posibles efectos muy graves para la salud. Incluso hablaba de la posibilidad de que estos cannabinoides estuvieran en el cuerpo humano por más de 6 meses y la posibilidad que existía incluso de malformaciones en el feto por el consumo de la marihuana. Y hemos sido muy críticos en general, digamos, de esa política, como lo mencionaba. Por ejemplo, ahora lo decía también el representante Harry, sobre el aumento del 40% de los cultivos de cocaína en el país. Y de coca en el país. Y cómo además a nosotros, que la representante María Fernanda hizo una excelente intervención en la plenaria de la Cámara, defendiendo unos ataques infames de un representante, diciendo que el clan Úsuga había apoyado la marcha, y que además es que eso además ya se había vuelto grandísimo por el apoyo del Centro Democrático. Y nadie se le ocurrió pensar, por ejemplo, que desde que se dejó la aspersión aérea de los cultivos de coca, pues obviamente aumenta la producción, y no solamente la guerrilla de las FARC se fortalece, y un reducto de Bacrim que había quedado, que le dijeron urabeño, luego el clan Úsuga, y hoy le dicen todos nombres equivocados, las autodefensas gascanistas, pues hicieron un paro armado en 60 municipios del país, que además dicen, y después decían, que eso era para ayudar a la marcha. Yo no sé a quién se le ocurre, después de que le dicen que si sale a la calle le peguen un tiro, eso es una ayuda para una marcha pacífica en contra, no solamente de lo que creemos nosotros está mal en el proceso, sino en general de la situación del país. Sin embargo, este proyecto, senador Galán, no tiene nada que ver con eso. Este es un buen proyecto. Había unas preocupaciones, y de hecho yo tengo una preocupación y me gustaría que las miráramos, sobre los controles que se deben modificar. Por ejemplo, usted pone unos ejemplos muy claros del control de los cultivos con código de barras, etcétera. Eso en Colombia ya existe, por supuesto no con la marihuana, pero uno puede hacer seguimiento, por ejemplo, de carnes o de productos gourmet o de alta calidad, donde uno puede ver la vaca, de dónde nació, cuáles eran los papás, en qué fecha la mataron, en qué matadero hicieron, pues obviamente todo el tema, cuáles son los cortes de la carne, cuál es el proceso de maduración, etcétera. Y exactamente, digamos, eso es lo que usted expone de lo que se hacía con la marihuana. El representante Harry decía, bueno, y nosotros ya tenemos unos cultivos y cómo los podemos aprovechar, etcétera. Eso hay que mirarlo muy bien, porque no puede ser simplemente que entonces ya se autoricen los cultivos de marihuana y ahí vamos viendo a ver cómo lo legalizamos o no, para que sea de uso medicinal y no de uso recreativo. ¿Cuál va a ser el control? ¿Cuáles van a ser las medidas que va a tomar el gobierno para controlarlo? ¿Qué utilización de tecnologías se van a hacer? Yo tengo unas proposiciones donde planteo, por ejemplo, la necesidad y propongo eliminar de los artículos el tema de importaciones y exportaciones. En su exposición usted me puso a pensar algo que me hace en parte replantear mi postura, y es, bueno,
Es muy peligroso, y yo lo considero muy peligroso. No, perdón, representante, quiero pedirle por favor nuevamente a los asesores que hagamos un poco de silencio para poder oír a los representantes con calma y sobre todo para que no se escuche ese ruido también ante la opinión pública que está siguiendo el trabajo de esta comisión, para que no sea interrumpido por las personas que están acompañando aquí la sesión. Continúen el uso de la palabra, representante Santiago Valencia. Gracias, presidente. A mí me da mucho temor que lleguen multinacionales grandes, digamos, a través de la utilización de este proyecto de ley, y que con la voracidad económica que nosotros sabemos que tienen, por supuesto, digamos, esta es su función, es generar riqueza, pues de alguna forma esto se presente para distorsionar un poco el proyecto, y a partir de acá, digamos, esto sea utilizado un poco como base para buscar no solamente innovaciones tecnológicas en el tema del uso medicinal, sino también, ¿por qué no?, en el tema del uso recreativo, que evidentemente con eso sí pues no compartimos, y entiendo por supuesto que este proyecto no tiene nada que ver, pero es buscar la forma de cerrar todas las posibilidades que con una mala interpretación o una tergiversación del proyecto de ley pues se puedan utilizar estos productos que evidentemente tienen unas consecuencias benéficas para la salud en quien lo necesita, y además con unos tratamientos especiales, etcétera, porque no es lo mismo, no es la misma marihuana que se fuman en la calle, la que se aplica en la medicina. Esto tiene unos procesos químicos, farmacéuticos, etcétera, que le da otras connotaciones y que pueden ayudar eventualmente para la salud de la persona que la consume. En eso radica la preocupación, pero también entiendo, y usted decía y lo comparto, que esto, digamos, en industria farmacéutica le permitiría eventualmente a Colombia volverse casi que una potencia en lo que se refiere a investigación y generación de nuevos productos médicos dignos de exportación, que eso, por supuesto, entre otras cosas, hablando en general de la industria farmacéutica, los alemanes son felices en Colombia, sacando compuestos biológicos para hacer medicina en Alemania. Y eso sería una cosa que nosotros podríamos hacer aquí fácilmente, no solamente con la marihuana, sino con toda la botánica extensa que tenemos aquí, que nos permitiría no solamente para tratamiento para las enfermedades que se podrían hacer con el cannabis, sino con cualquier cantidad de enfermedades donde los alemanes son expertos en venir a llevarse compuestos biológicos para generación de nueva farmacia. Y básicamente, digamos, esa es la preocupación. Y otro, que ya lo explicaré en su momento, que me gustaría que lo tuviera en cuenta, que ese me parece prudente, y es que dentro del trámite administrativo que plantea la ley, se dice o se da la posibilidad de que se cultive, etcétera, para aquellas, digamos, empresas o como sea que se haga, que vayan a hacer la medicina, que cuando incumplan, senador, y le ruego que me atienda para que lo tenga en cuenta, que cuando se incumpla alguna de la normatividad de la ley y de la reglamentación, se le anulará, por supuesto, digamos, la licencia que le permite. Propongo un parágrafo adicional, y es que no solamente se le anule la licencia, sino que además la autoridad competente, que ahí está bien definida, tenga la obligación de compulsar copias o de enviar el expediente a la fiscalía para que estudie cualquier conducta punible, porque si estamos hablando de que eventualmente hay un incumplimiento de las normas que interpone la ley o el decreto, pues puede haber inmerso una posible conducta punible de tráfico de drogas por fuera, digamos, de lo que está contemplado en el proyecto. Es decir, que exista esta pequeña garantía que evite que las empresas que obtienen licencias legalmente y que en algún momento pudiesen desviarse de su función, pues que tengan la seguridad de que esta información llegará a la fiscalía, quien investigará si finalmente hay o no una conducta punible ahí. De resto, el proyecto nos parece bien, nos parece que ha cambiado mucho, incluso desde la primera vez que se presentó en el Senado, donde existieron, digamos, unas reservas de mi partido. Vemos que aquí se solucionan. En gran parte existen estas pequeñas preocupaciones que tendremos tiempo de discutirlas antes de la plenaria de la Cámara, y por demás pues el Centro Democrático apoya este proyecto que
que a todas luces pues no solamente ayuda a las víctimas, no, perdón, a las personas enfermas, a los pacientes que lo necesitan, y que puede ser eventualmente, digamos, una necesidad. No sería la única droga. Ahora estábamos hablando, la morfina, por ejemplo, es una droga que genera adicción y que controlada, bien manejada, tiene usos médicos contra el dolor. De hecho, así se usa, y no sería esta la primera droga pues que tendría un uso médico y que controlada, bien controlada, pues tendría un efecto benéfico en los pacientes y en general en la población. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, senador y compañeros.